Bueno, continuando con la jornada de estudio, en esta segunda parte de la mañana de la actualización para docentes nobles, vamos a trabajar el módulo 4 a cargo de la doctora Evelyn Schneider, referido al análisis institucional. La dejo con la doctora en su clase número 2. Bueno, hay mucha formalidad. No estoy acostumbrada. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, a mí me gusta siempre empezar sabiendo cómo están. Si alguien quiere, ahí veo que van contestando algunos por el chat. Pero bueno, ¿cómo les resultó la clase número 1? ¿Qué les quedó como resonando? Nada les quedó resonando. ¿Para qué vamos a la escuela? Bien. ¿Y en qué pensaron? ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Por qué un sábado a la mañana estamos conectados todavía? Porque yo estoy con sueño, Evelyn, pero bueno, me quedé porque me gusta. Bien, pum para arriba. Pum para arriba, sí. Sí. Bien. Gracias por me pone un poco de presión, pero gracias por ¿El resto? No, yo hice mi participación, buenos días, perdón. ¿Cómo estás, Diana? Bien, bien. Hice tarde mi participación en el foro, pero justamente ayer estábamos en una charla con la supervisora de especial y tipo como que me esclareció más el concepto, o sea, como, más que nunca, yo creo que la escuela es un instrumento socializador, de inclusión, como para que complementa la educación que se brinda, ¿no es cierto? Bien. ¿Quién es tu supervisora especial? Esto ya de chusmo. Clary. Ah, Paola. Sí. Mandar un beso enorme. Bueno, gracias. Sí. Bien. ¿El resto? ¿Algo que les haya resultado aburrido? ¿Algo que les haya resultado interesante? ¿Alguna idea que les abrió alguna perspectiva nueva de pensamiento? ¿No les abrió nada? ¿Siguieron pensando todo igual? Tania me mueve los rulos, pero no te escucho. Hola. Aníbal está levantando la mano. Hola, Aníbal. No te escuchamos, estás muteado. ¿Sí? Ahí está, ahora sí, ahí está. Sí, bueno, yo hice la participación en el foro y ahora reflexionando un poquito, creo que, bueno, como dicen los demás colegas, que los chicos van a la escuela, fuimos todos a la escuela por un tema de socialización y la escuela nos da eso que por ahí en la casa no se puede aprender o facilita también a los padres la enseñanza. Y yo soy profesor de educación física y estoy viendo también de que se ha perdido el tema desde la educación física, ¿no? Y el deporte, el tema del aprendizaje en el barrio, en jugar en la calle, en gastar la energía, en trepar, en subir, en jugar al fútbol y demás. Y ya se está convirtiendo casi en una obligación también la asistencia a clubes deportivos, a escuelas de fútbol, que también pasa a ser una complementariedad de la escuela, ¿no? De la escuela tradicional, la utilización de estas instituciones pero con el objetivo también de seguir socializando y de aprender y hacer las actividades que antes se hacían en la calle, que antes se hacían en el terreno baldío de al lado, ¿viste? Eso es lo que yo por ahí lo reflexionaba, que estaba haciendo. Sí. Eso está bueno lo que estabas planteando porque, bueno, en lo personal yo siempre trato de ir como un poco más atrás, siempre que analizo alguna cuestión. ¿Por qué? Porque desde las cuestiones más históricas o desde las cuestiones fundacionales siempre hay marcas en el orillo, ¿no? Siempre tenemos como marcas fundacionales que nos van como predeterminando de algún modo. Pero aparecen después como cuestiones de contexto donde esas marcas en el orillo a veces tensionan y tenemos que volver a pensar en esos mandatos fundacionales. Esto que vos decís con el tema del cuerpo. Ya las socializaciones respecto al cuerpo no son lo mismo. Hay profes que lo evidencian, ¿no? Un chico de ciudad aprende a correr en un departamento.
Entonces, una vez en un club estaba un profe dando clases a nenes de 6, 7 años y decía, ¿qué les pasa a estos chicos que corren en puntas de pie? ¿No? Vieron, en vez de correr como con los pies, no sé el término específico, Aníbal, no te rías porque no lo sé, ¿no? Pero en vez de correr como con los pies así, estos corrían como de puntita. Hasta que la hipótesis es que, claro, como viven en departamento no se puede hacer ruido. Entonces los chicos corrían de un modo que seguramente en la casa le decían correr de ese modo para no perjudicar al vecino que está abajo. Lo que antes, o hay chicos que todavía tienen la posibilidad en el barrio de treparse a un árbol, en la ciudad van a un gimnasio a aprender a trepar con una soga, ¿no? Una cuestión hasta artificial y que digo, en otros momentos o en otras circunstancias se hace de un modo natural, en determinados entornos se vuelve como artificial y la escuela tiene que ir también dialogando con esas cuestiones. Justo, mira, tiene que ver con cómo pensé la clase de hoy, así que me vino... Sí, y otra cosa, otro detalle, perdón que te interrumpa, de no, por esto favor. que la sociedad no está. Yo trabajo en primaria también y veo en chicos que, bueno, hay una serie, Naruto o algo de eso, no sé qué es, una media china, que el protagonista corre medio como agachado, volando, y todos los chicos corren así, y hay que corregir, corren imitando a ese dibujito, y es increíble, vos le decís correr de acá hasta allá y salen corriendo así agachados, con los brazos para atrás, medio en punta de pie, como decís vos, imitando a esa persona pensando que eso es correr, ¿me entendés? Y uno lo tiene que cortar y, bueno, tratar de corregirlos. Bien. Qué suerte que sabés que es Naruto y que no decís, pero ¿qué les pasa a estos gurises que vinieron todos amorfos? Bien, Claro. bueno. ¿Alguien más que quiera compartir algo, digamos, antes de dar inicio a la clase y demás? Porque a mí siempre me van sirviendo estas cosas para saber por dónde ustedes también van las inquietudes y los intereses, por eso es que me interesa saber cómo, por dónde se les fue disparando, digamos, algunas cosas en función de lo que yo voy planteando. Natalia Ochoa está levantando la mano. Hola. Hola, Nati. ¿Cómo están? Yo puse en el foro, y lo traigo para aportar algo nuevo, que creo que también se va a la escuela para acceder a algo nuevo, ¿no? Como a un mundo nuevo. Porque todas esas experiencias socioeducativas que podemos tener en diferentes lugares están buenas y por eso también queremos estar en esas experiencias, pero la escuela tiene una particularidad, que es lo que se vio en pandemia. Es complejo igual todo lo que tiene, porque tiene contenidos explícitos, implícitos, es una institución, hay docentes, bueno, hay varias cuestiones, pero... y también tiene dificultades, cosas que no, frustraciones, desafíos, pero nos lleva a conocer un universo nuevo, que me parece que es un poco el impulso humano, ¿no? O sea, ya en un término más filosófico, pensando en la clase que traíamos de antes. Exacto, sí, la pandemia dejó como al descubierto que hay cosas que solo pasan en la escuela y que hay otras cosas que pueden pasar en otros ámbitos, pero también creo que lo positivo es que nos mostró que hay cosas que solamente suceden ahí adentro y que solo se producen ahí adentro y que solo tienen impacto ahí adentro, ¿no? Y que hay cosas que solo el docente puede hacer, hay cosas que solo el docente puede enseñar, y también contrarresta con ese imaginario que teníamos antes, que se llamaba cualquiera da clase, cualquiera enseña. Bueno, pues no, se quedó en evidencia que hay cosas que solo puede generar un docente. Y en eso creo que hay un punto a favor y hay una cuestión ahí que tenemos como que recoger ese guante y posicionarnos desde ese lugar. Bueno, no sé si alguien más quiere levantar la mano, si no, les paso a hacer el planteo del encuentro de hoy. La idea es trabajar un poco como estas instituciones que vimos en la clase anterior, esto de, bueno, como qué es una institución, desde dónde se la piensa, desde qué momento histórico aparece, con una misión social, con un sentido, cómo esa institución se organiza, se gestiona y empieza a tomar forma. Hay unos textos que yo les propuse, también les voy a dar unas resoluciones para que ustedes lean específicamente con lo que tiene que ver con el sentido y la función
de las instituciones de nivel superior, para que ustedes también, si alguno ya lo sabe, está buenísimo, pero si no, siempre está bueno volver a leer las resoluciones con otro ojo, ¿no? De cuál es el sentido de las instituciones que tienen no solo la misión de enseñar, sino también de asesorar a escuelas asociadas, de pensar en líneas de investigación, de pensar en líneas de extensión. Pero también pensaba, ¿no? Hacer una clase descriptiva solo de eso me daba como un poco de pereza, pensando que ustedes también ya tienen como un trayecto formativo, entonces los voy a desafiar a pensar desde otro lugar. Me gusta provocar, ¿no? Me gusta así como generar disturbios, ruido, que es cruzar la idea de igualdad, que cómo se fue atravesando esa idea de igualdad en las instituciones, y desde este desarrollo que ustedes puedan después pensar en cómo se conforma una institución en particular, que puede ser la que ustedes están inmersos, o hasta cómo aparecen las resoluciones y estas circulares respecto al objetivo o respecto a las dinámicas que se pretende de cada institución. ¿Les parece? Si me dicen que no, estoy al horno porque es la clase que preparé. Me tienen que decir todos que sí. Bien, vamos todavía. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es esa, la idea es pensar un poco en cómo las lógicas igualitarias, ese concepto de igualdad que fue cambiando a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo, se fue instalando dentro de la organización escolar para que ustedes también podamos vernos en una cuestión medio histórica, medio así de línea del tiempo, pero para que uno pueda pensar por qué aparecen determinadas cosas y por qué desaparecen otras en las resoluciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco, bueno, ¿qué es la idea? Vamos a arrancar con esta idea, primero ponernos de acuerdo, ¿qué es para ustedes la idea de igualdad? ¿O qué quiere decir la igualdad? Palabra, si es usada en el último tiempo, creo que es esa. Momento donde yo me callo y ustedes hablan. María Soledad. Buenos días. Bueno, hola, creo ¿cómo estás? que tiene que ver con esto, ¿no? Que en todos los aspectos realmente, o sea, se pueda llevar adelante, pensar en esto de ser iguales con el otro, en todos los aspectos, o sea, no solamente en el educativo. Deberíamos tener derechos iguales para todos. Lo pienso en el sentido de que, bueno, no debería haber diferencia, ¿no?, entre las personas. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Qué es la igualdad? ¿Es un concepto positivo? ¿Es un concepto negativo? Para mí, la igualdad tiene que ver con dar lo mismo a todos y difiere del término equidad porque la equidad tiene que ver con equiparar, si uno tiene más y otro está en el medio, al que tiene, perdón, si uno tiene menos y otro está en el medio, por ejemplo, el que tiene menos va a recibir más. Entonces, para mí la equidad tiene que ver con dar lo justo, lo que hace falta, mientras que la igualdad tiene que ver con dar lo mismo a todos. Pero no sé si está bien explicado. Todavía no le pegué a nadie, para que la idea es que dialoguemos. Por las dudas, señora, no vaya a ser que su clase sea una dictadura. Ah, gracias, Mica. ¿Tania? Lo pensaba también desde lo que pasa que en esto de negativo y positivo, a ver, yo ni siquiera me cuestiono, digamos, el concepto en sí, porque yo creo en el acceso. En realidad lo relaciono con acceso. ¿A qué digo acceso? O sea, que todos en realidad deberíamos tener. Esto también a mí me genera mucho ruido el concepto de la inclusión y de la igualdad y lo que se habla en educación. O sea, ¿por qué si todos tienen que tener el acceso a la educación? No sé si me logro explicar, Evelyn, porque a mí me genera como me enoja cuando se habla de inclusión en la escuela y todos estos conceptos. Por eso es como que no puedo, digamos, como correrme de eso. ¿Se entiende?
Ahí. Sí. Bueno, Jean-Luc Nancy como que te escuchó hace un tiempito y él dice que siempre epocalmente aparecen conceptos estelares, ¿no? Y yo los voy leyendo mientras tanto lo que van poniendo en el chat, ¿sí? Por eso, perdón si me distraigo, pero es porque voy también leyendo. Él dice que aparecen epocalmente conceptos estelares. ¿Qué son los conceptos estelares? Él dice que son conceptos que empiezan a brillar de tal modo que, como cuando uno mira el sol, que uno queda cegado, que son conceptos que aparecen con tanta fuerza, con tanto brillo, que a veces nos dejan cegados y no nos permiten ver qué hay detrás, ¿no? Cuando nosotros hablamos de inclusión, ¿por qué hablamos de inclusión? Porque hay procesos de exclusión, ¿sí? Que nosotros estemos hoy tensionando la idea de igualdad, quiere decir que hay procesos que son desigualatorios o que no todos acceden, si queremos en el término de Tania, acceden igualitariamente a algo. Que la igualdad se haya metido dentro de las instituciones también muta. Y en algún momento ese concepto fue mutando de tal modo que fue dejando de lado siempre algo. Por eso la idea es ver cómo esa idea de igualdad, que tanto la usamos hoy, ver cómo se fue dando, porque la idea de igualdad aparece en la marca, en el acta de bautismo de la escuela primaria. Porque ¿qué es lo que dice la 1884? Que es el acta de bautismo de la escuela primaria. ¿Qué dice? ¿Humanos? ¿Alguien? Por favor. Que la educación es igual, digamos, para todos. Que dice, ¿no? Que todos tienen que ir a la escuela. Exacto, que es ¿no? para todos, digamos. Que es para todos. Entonces aparece como una idea natural de que la escuela es para todos. Entonces los teóricos hoy en día se preguntan, ¿y quién es el todos? ¿Todos somos todos? O para Sarmiento ese todos era aquel que es igual a mí, ¿no? Porque no todos entraban a la escuela, no todos permanecían en la escuela, no todos ingresaban y egresaban en tiempo y forma, ¿no? Por eso yo siempre digo que cuando hablamos de inclusión y de obligatoriedad, la escuela primaria lleva unos pasos de ventaja. ¿Por qué? Porque nace con la marca en el orillo de que es para todos. Si bien los índices de cobertura no fueron al principio del 100%, hoy estamos en el 98,7%. Tenemos otro problema. Ingresan, o sea, de casi 100 nenes de 6 años, 98 ingresan con 6 años en primer grado, ¿sí? Por eso hablamos de la cobertura. Tenemos otro problema, que no permanecen ni egresan en tiempo y forma. Pero si yo lo miro respecto al nivel secundario, ahí sí hay como una cuestión diferente, ¿sí? Porque hay una marca ya en el acta de bautismo que a nosotros nos pone en otro lugar. Nosotros llevamos casi 160 años discutiendo la obligatoriedad escolar versus 16 de la secundaria. Entonces, esto que parece una pavada, no es una pavada, porque nosotros llevamos mucho más tránsito de discusión respecto a quién debe entrar, quién debe permanecer y quién debe egresar de la escuela primaria respecto a la escuela secundaria, cuando la escuela secundaria nace con otra marca en el orillo. La escuela secundaria, ¿para quién fue pensada? Para la clase dirigente en un primer momento. Empieza para la clase dirigente, después ¿para quién? Para la aristocracia. Claro. Para ¿sí? formar para el mercado laboral. Después empieza para formar para el mercado laboral, ¿sí? La escuela tuvo como distintos objetivos, ¿sí? Pero siempre fue pensada hasta hace menos de 20 años para grupos. Recién tiene menos de 20 años donde está pensada en forma obligatoria para que todos ingresen, permanezcan y egresen. Entonces eso nos pone en punto, después hay un montón de cuestiones, no es la única, ¿no? Digo, tenemos cuestiones organizacionales y demás distintas entre primaria y secundaria que complejizan aún más la situación. Pero la escuela primaria ya nace, ¿sí? Pegada a este concepto de igualdad.
Y hay una cuestión como que se naturaliza y que la vemos siempre en términos positivos, ¿no? Entonces Jean-Luc Nancy, yo tomo esta idea de él que dice, ojo al piojo con estos conceptos estelares. ¿Por qué? Porque me ciegan la mirada y no me dejan ver que hay otra cosa. Que hablemos de una escuela inclusiva, que todavía estemos hablando de una escuela inclusiva, quiere decir que las escuelas excluyen. Si no hablaríamos solo de escuelas. Si no hablaríamos solo de procesos de escolarización. No estaríamos discutiendo cómo hacemos para que todos entren en la escuela y permanezcan en la escuela. Quiere decir que hay todavía algunas cuestiones que están tensionadas, ¿sí? Básicamente la noción de igualdad, bueno, un poco desnaturalizar este concepto y poder entender que también es un concepto que es escenario de disputas y de contradicciones. Cuando Sarmiento decía todos a la escuela primaria, la letra chica que decía indios y negros a abstenerse, inútil perder el tiempo en ello. ¿Sí? Entonces, esa idea del todo aparece como un todo que es igual a mí. En lo posible blanquito, ¿sí? En lo posible con sangre aria, en lo posible, ¿no? Había un imaginario de ese todos que todavía aparece en algunas escuelas cuando dicen, este pibe no es para esta escuela. ¿Qué quiere decir alguien cuando dice, che, pero mira que este chico no es para esta escuela, o esta escuela no es para este pibe? ¿No? Como un acto más solidario, ¿no? Como un acto más generoso, ¿no? Que dicen, no, esta escuela no es para este chico, hay que buscarle una escuela que sea más acorde a este chico. ¿Qué quieren decir ahí? ¿Qué quiere decir esa frase? Se están riendo. Quiere decir que hay varias que la han usado. ¿No saben lo que les va a pasar cuando dicen eso? No, yo no la usé, pero tengo ahí un caso. Justamente hace muy poquito que están viendo a ver cómo hacen para no renovarle la matrícula. Es privada. Bueno, pasa la de Tatali también, ¿eh? Claro, algunos dicen, bueno, nos sacamos un problema de encima. Está bien, te interpelan un montón de cuestiones, porque hasta yo estoy a veces sentada y digo, bueno, ¿qué hicimos o qué hice para ayudarlo? O no hice, o no sé. Pero bueno, en fin, no le van a renovar la matrícula el año que viene. Claro, pero el problema sigue estando porque el pibe sigue existiendo. A menos que le ponga el punto rojo acá y lo anule, digamos, el pibe va a estar en otra parte del sistema, ¿no? Y eso tiene que ver también con... Yo lo pienso desde el otro lado. ¿Cuál es el problema de decir que ese chico no es para esa escuela? A ver. Porque tenemos escuelas con diferentes orientaciones también. Entonces, pero generalmente no tiene que ver con las orientaciones, Ariel. Pero tampoco podemos generalizar que todos los casos son como el que estás planteando. No, pero generalmente la frase aparece en otro sentido. ¿En cuál? A ver, ¿cuál? No sé, por eso te pregunto, sos vos la que la está planteando. Y cuando hay algún chico que tiene problemas de aprendizaje, por ejemplo. Ahí va. Bueno, ¿será que la escuela no está preparada? ¿Será que la escuela no está preparada para albergar a ese chico que tiene problemas de aprendizaje? O sea, ¿dónde está la evaluación del docente de esa escuela que no puede incluir o no puede retener a ese chico y necesita sacarlo, que es lo más fácil? ¿Y por qué aparece eso? ¿Qué es lo que está operando en ese imaginario? Bueno, yo voy a hacer una acotación. En este caso, el caso que yo planteé es el tema de la conducta. No nos podemos averiguar con este chiquito. Insoportable, nadie lo quiere, ¿entendés? O sea, lo juzgamos porque hasta a veces yo me encuentro también que digo, bueno, pero a ver, correte un poquito de ese lugar. Y bueno, eso pasa por ahí. Pero por ahí tenemos también ahora con el término de la inclusión, hay que pensar que hay diversas mentes. Vamos para el paradigma de la diversidad de mentes. ¿Por qué? O sea, no puedo tener, o no sé qué hacer con el chico que tiene autismo. ¡Ay, qué horror! No sé qué hacer. No sé cómo darle clase. Ustedes saben que hay como una contradicción, ¿no? Porque todos ustedes tienen título docente, ¿no? Todos. ¿Y qué es lo que dice en ese papel que dice que ustedes que tienen ese título docente? ¿Qué dice en ese coso que se llama diploma o analítico, como quieran llamarle? ¿Qué dice ahí? No sé, en el mío dice profesor de educación secundaria en filosofía. Eso dice. Bien. ¿Y el resto? Profesor de educación, tanto. Profesor de historia.
profesor de, no dice, profesor de alumnos sin patología, profesor de alumnos que se portan bien, profesor de alumnos que no son autistas, profesor de, ¿no? Dice que son profesores. ¿Qué quiere decir ser profesor de? Pero vieron que a la hora de excusarnos siempre usamos a mí no me formaron para esto, yo no tengo ¿Y para herramientas qué nos para esto. formaron? ¿Y para qué nos formaron? ¿Para enseñarle a quién? No sé de dónde sale ese ideal o esa cosa que tienen la gran mayoría instalado, que quieren a todos sentados, divinos, hermosos, y vos decís, o sea, te falta que le des con la regla, porque al final se Dale radicó. con la regla, que hasta hace 30 años se podía, así que... Pero claro, se radica el te doy con la regla por no lo quiero más en la escuela porque no sé cómo hacer. O sea, va como mutando todo, pero al final, en el fondo, parece como que es todo lo mismo. No sé si me explico. Sí, Patri, ¿estás levantando la mano? Sí, buen día. A mí me toca muy de cerca esto porque yo, aparte de ser de profesora de ciencias de la educación, soy profe de educación especial. Por lo tanto, en las instituciones donde pasan o suele pasar o hay chicos con características por ahí diversas, me dicen, bueno, vení vos, que vos sí estás preparada para esto. O sea, siempre como que recurren a lo que, o sea, a mi título, digamos, o a mi formación de base, porque yo sí puedo trabajar y el resto de los profes no. Hay como una cuestión así de derivación, ¿no? Si uno se pone así en términos analíticos, ya te doy la palabra, Mica, si no te me habías levantado la mano. Cuando la maestra no sabe, manda una notita, ¿no? Papis, mamis, no puedo con el pibe. Y empieza sugiriendo la maestra particular. Si la maestra particular no funciona, piden intervención a la psicopedagoga. Si la psicopedagoga no funciona, vamos al psicólogo, al neurólogo, terminamos a veces, no sé, con el curandero, pero es como una cuestión así, era un chiste, ¿no? Como una cuestión así de yo no puedo. Y es como una contradicción. En algún momento, presencialmente, yo estaría haciendo el juego con ustedes de que ustedes me digan, a ver, construyamos para quién no estamos preparados para enseñar. Hasta si quieren, después hagan como un ejercicio así, nada, si no tienen nada que hacer, de hacer un listado, ¿no? De que para quién no estoy preparado para enseñar. Y termino viendo que en realidad no existe esa persona para la que yo creo que sí estoy preparado para enseñar. Es un imaginario falso que encima nos pone en un lugar terrible porque no existe. Entonces estoy siempre esperando que aparezca ese alumno que nunca va a estar. Es verdad que no estamos preparados para todo. Ninguna carrera está preparada para enfrentarse. Digo, el médico sigue estudiando, el abogado sigue estudiando, el arquitecto sigue estudiando. Hay algo también que opera que creemos que con nuestros años de formación ya nos basta y nos alcanza. Sin embargo, tenemos que seguirnos preguntando y tenemos que preguntarle fundamentalmente a la didáctica y a la pedagogía, porque somos profesores. El ADN del profesor es saber enseñar, y ahora lo digo en términos académicos, un cacho de saber. ¿Qué es ese cacho de saber que aparece, no? Profesor en ciencia de la educación, profesor en historia, profesor en educación física, profesor en filosofía. Quiere decir que somos expertos, que somos profesionales en saber enseñar esa parte del conocimiento a quien sea. Y cuando aparecen situaciones, tengo que empezar a preguntarle a la pedagogía, ¿cómo hace para aprender un chico con autismo? No tengo que saber solo de autismo, para eso está la profesora de educación especial, para eso tengo el AMOI, para eso tengo el psicopedagogo. Él me va a decir cuáles son las particularidades, ¿sí?, de cómo aprende. Pero cómo yo traduzco ese saber que yo manejo disciplinar y lo vuelvo escolar, soy yo. Eso es lo que dice mi título. En las escuelas pasan otras cosas. En la vida misma a veces pasan otras cosas, ¿no? Pero por eso digo, siempre me gusta volver a, bueno, a ver qué quiere decir. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué aparecen estas cosas? A mí me ayudó muchísimo a poder entender cómo se fue construyendo la idea de igualdad, que por eso es que lo traigo hoy para
para socializarlo, y yo entiendo las clases como un espacio de discusión, digamos, ¿sí? Como un espacio también de construcción colectiva. No es que yo tenga todas las ideas resueltas, si las tuviese resueltas estaría en otro lado, sino que me parece que las clases tienen que ver con esto de ir construyendo, de ir dialogando, de ir peleándonos en algún sentido. Patricia, estás con la mano levantada, Soledad, y no sé quién más, porque me dice, y una persona más. La mía quedó levantada nomás. Ah, listo, bájala, entonces que me vas a calambrar. Sole. Sí, yo quería comentar esta cuestión, me venía resonando y por ahí coincido con algunas intervenciones que Tania ha hecho en esto de cómo construimos el ideario, ¿no? El ideario de docente, el ideario de estudiante. En esto de que cómo lo construimos, de cómo debemos ser, esto del deber ser, ¿no? Docente, cómo somos y cómo construimos la idea de estudiante, de ese alumno en su momento y estudiante que tenemos enfrente, ¿no? ¿Qué esperamos también de ese estudiante? Y el poder de construir ese ideario que tenemos nosotros como docentes, como identidad docente, repensarla al menos, repensarnos todo el tiempo, de construirla y volverla a construir y digamos, y no la vamos a construir de una vez y para siempre, digamos, es un trabajo que lo hacemos todo el tiempo, porque es más, o sea, los estudiantes que tenemos enfrente hoy no son el ideario, ¿no? No es el mismo de hace 10 años atrás, siquiera, ¿no? Ni pensar mucho tiempo, ¿no? 5, entonces también en ese sentido, ¿no? El poder pensarnos en esto del ideario que tenemos, ¿no? De estudiante, porque a veces nos escudamos en eso de no estoy preparada para esto, no estoy preparado para esto, pero en realidad coincido con vos cuando decís esto de sí estoy preparada para poder traducir esto y convertirlo en un saber que tiene que ser enseñado, ¿no? Entonces, porque para eso mi título dice, ¿no? Me formé en docente, en profesor, en. Entonces, lo demás se aprende y se aprende toda la vida, digamos, ¿no? Y también agrego lo tuyo, Sole, gracias. ¿Qué es enseñar? Porque por ahí entendemos que enseñar es que haya un grupo tranquilo que copie lo que yo estoy haciendo, que reproduzca lo que yo estoy... Mientras estaba esperando, porque me pone muy nervioso, me genera mucha ansiedad dar clases, ¿no? Entonces me siento un rato antes y empiezo a buscar algunas cosas en la web, que sé yo, siempre encuentro como alguna cosa loca. Y estaba viendo una página que se llama, no sé, ayudaldocente.com, y es como un blog, qué sé yo, donde parece que escribe gente que sabe un montón. Y me llamó una atención un artículo del día de hoy que es cómo lograr el silencio en el aula, ¿no? Y es como 3 hojas de tips respecto a, por ejemplo, cómo lograr el silencio en el aula. Entonces uno era prenda y apague la luz. Entonces yo ya me veía haciendo tac, 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 ¿no? Prende y apaga la luz hasta que el aula entienda que usted necesita ser atendido. No se siente de brazos cruzados delante del aula porque nadie se va a dar cuenta de su presencia. Intente caminar con los brazos detrás a la espalda, pavoneándose entre medio de los bancos hasta que los alumnos detecten su presencia. No, pero una cosa detallada ahí como muy interesante. O sea, no grite bajo ningún punto de vista ni haga ruidos extraños. Yo me imaginaba eso. No, pero bueno, pero parece que hay como, porque el artículo estaba retuiteado muchísimas veces y tenía muchísimos comentarios y demás, se ve que había sido un artículo altamente descargado, leído, y entonces yo decía, ¿por dónde pasa también esto de poder? Obviamente que uno necesita de cierto silencio para que se logren determinados intercambios, pero ¿por dónde pasa también el imaginario este de por dónde tiene que pasar lo que sucede en el aula o lo que sucede en ese espacio de encuentro entre alumnos y docentes, ¿no? Por donde también me parece que, por eso agrego lo tuyo, Sole, también por donde pasa el ideario de enseñar. Janina, estás con la mano levantada. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo estás? No, quería, no sé, aportar de que yo, por ejemplo, me recibí hace 16 años y cuando tuve psicología del alumno, ahora tienen otros nombres en las materias, hubo un cambio de plan entre medio, también se nos enseñó la psicología de un alumno normal.
Entonces, no me parece, ojo que no estoy diciendo que eso sea lo que se está diciendo acá, sino que hago mi reflexión al respecto. No me parece que sea bueno estigmatizar al docente que dice yo no estoy preparado para esto. Es cierto, no estamos preparados. Y no lo considero como algo malo, sino como un pedido de ayuda. Yo trabajo en los 3 niveles y me ha tocado, por ejemplo, este año, fue, no sé si anecdótico cómo decirlo, pero me tocó un curso de 27 nenitos chiquitos que pasaron un 2020 sin jardín, un 2021 que iban cada 15 días, y entonces teníamos de 27 nenes en un segundo grado, que es un montón, teníamos 20 que te reclamaban una atención particular. Entonces, que un docente diga no estoy preparado para esto, no me parece que sea justo decir, y como si sos docente y tenés el título en educación, profesor, me parece un poco injusto encasillarlo de esa manera cuando en realidad lo que está diciendo es ayúdenme. Sí, perdón que si se malinterpretó, quizás sí, pero ahí decís como una cosa súper interesante y complementa la idea o al menos lo que yo pienso. Un docente que dice esto, ¿no? O cuando enuncian esto, ¿no? Yo no estoy preparado para esto. El tema es que cuando vos lo planteas como un obstáculo o como decís vos como un desafío. Esa frase es un obstáculo cuando digan, no, pará, loco, yo para esto no estoy preparado y acá me rindo, que el esfuerzo lo haga el otro porque a mí me enseñaron otra cosa, ¿no? Y ahí se vuelve un discurso que cierra con puertas, digamos, cierra, ahí te marca, planta bandera. Pero como vos lo decís vos, es una frase que también se vuelve desafío cuando uno dice, che, mira, yo para esto no estoy preparado, vamos a ver, vamos a pensar institucionalmente, porque tampoco es responsabilidad del docente solo, ¿no? Hay una institución que tiene que empezar a plantearse, a ver, ¿no? Vos tenés un curso con determinadas particularidades, no tenés que resolverlo vos sola. Tenés que pensarlo en conjunto con tu institución, cómo hacemos frente para trabajar con estas propuestas, ¿no? Perdón si se malinterpretó, pero bueno, ahí complemento la idea. Gracias por tu marcación, Yani, porque no quisiera que quede eso como latente, digamos. No, la idea no es estigmatizar, sino que, bueno, yo por ahí ironizo mucho, pero porque para mí la ironía me permite pensar como la otra contracara, ¿sí? Bien, no sé si alguien, a ver, Micaela, ajá. Estás muteada. Bueno, es que funciono por lapsos. Puedo activar la cámara, pero no el micrófono. Y a veces al revés, activo el micrófono, no la cámara. Yo solo quiero agregar algo en relación con lo que decía la compañera, digamos, esto de no estamos preparados. Uno, la verdad, o por lo menos yo me hago cargo, tiende a decir eso, digamos, más como excusa, o por lo menos yo me sale, digamos, eso. Pero el pedido de ayuda me parece interesante, digamos, esto de no estamos preparados y que en realidad signifique que estamos pidiendo ayuda, porque va de la mano. Para pedir ayuda y recibir ayuda hay que tener tiempo, algo que los docentes en líneas generales no tenemos, porque el sistema educativo nos obliga a tener lamentablemente muchísima carga horaria para poder sobrevivir. Entonces, a mí me encanta, yo no recibí formación, me encantaría recibir formación para atender a la diversidad, porque es diversa mi aula, entonces me gustaría estar preparada para eso, pero la realidad es que el tiempo de formación implica el tiempo que uno dedica en prepararse. Hay veces que no lo encontramos, que cuesta muchísimo. Y al sistema educativo no le interesa o no a todos, ¿no? No le interesa que nos formemos en eso, o que nos formemos ahí, a la mitad. Es como es muy complejo el tema, son muchas aristas a considerar, igual que cuando hablamos de igualdad, hablamos en términos de igualdad educativa, pero también hay que considerar otras cosas, acceder a otros muchos bienes. Cuando hablamos de esto también son muchas aristas a considerar.
Pero hoy un sábado a la mañana ustedes están acá formándose, así que yo ahí me saco el sombrero. Tania. No, por ahí escuchaba a Micaela. Hola, ¿cómo te va, Micaela? Coincido hasta cierto punto con respecto al sistema, y yo tengo muchas cosas para el sistema y estoy en contra. Pero, perdón, ¿no? Hago como que me quedó ruido con esto. Uno también cuando va a ser docente sabe que en un aula uno va a tratar con personas y a ver, hay una heterogeneidad, digamos. A mí me encanta la filosofía, pero lamentablemente no pude ser licenciada. Entonces, a ver, me tuve que dedicar o sea, hay algo que hay que comprender, que uno tiene que va a ser docente antes yo sé que vos sos de lengua, ¿no? Y literatura, capaz que te gusta, pero por ahí me hizo ruido esto que vos decías último, digamos, como esto que no nos preparamos, o sea, ya desde el por sí cuando vas a ser docente, si no nos tenemos que dedicar capaz a otra cosa, porque vamos a tratar con gente, y lamentablemente vos vas a un aula, y sabés que tenés una heterogeneidad. No sé si por ahí o interpreté mal. El problema ahí, Tania, es que hay dos carreras, o sea, siempre hubo dos carreras, la de docente primario y el docente especial. O sea, recibían la formación especial justamente por eso. Como decía Janina, yo pido auxilio, sinceramente te lo digo, yo pido auxilio, necesito didácticas, estrategias, porque a veces se te queman los libros. Bien. Sí, yo también pido auxilio, pero por ahí me quedó con ruido lo que dijo Micaela, no sé bien, o sea, como que no estamos preparados. A ver. Por ahí yo lo que les propongo... Yo creo que eso es una ilusión. Por ejemplo, lo que vos estás diciendo, Tania, es una ilusión. A nosotros, a los docentes, el tema de los alumnos integrados nos está pasando por arriba como una topadora. Es un tema que hoy está muy en boga. Todo el mundo habla de eso, pero nadie nadie trabaja para eso. Por ejemplo, lo que dice Janina, yo coincido con eso, porque le preguntaría a Janina, ¿cuántas maestras especiales trabajan con ella en su escuela? Yo trabajo en 4 escuelas y no tengo ninguna maestra especial. O sea, ninguna. ¿Sos vos solamente, Yani? Especial, cuando te referías especial, te referías a maestras preparadas para trabajar con... No hay. Sí. No hay. Bueno, tenemos estrategia. Imagínate que de los 27, te digo 20, de los cuales con algún diagnóstico vienen la mitad de esos 20 que te estoy diciendo. Y me pasó que encontré a 7, 8 nenas excelentes, de esas que vos decís no tienen ningún problema ni de aprendizaje, que en ese momento en el que vos como docente te focalizás en el nene que está dando vueltas carnero en el aula, otras situaciones bastante interesantes, como que uno le tira borradores al que se le cruza, y entonces vos te sentás con ese nene a jugar, a ver por qué está haciendo eso, a ver, vamos a traerlo para este otro lado, para que no haga esa actividad que le puede lastimar a él o a los compañeros. Estas otras nenas están constantemente gritándote seño, porque es claro, vos te estás yendo de la atención a ellas y te estás concentrando en estos. O sea, de por sí somos una sola persona que con 27 criaturitas es complicado, pero con toda esta realidad dentro de un aula es un montón. Es obvio que no vas a poder con todo, no sé si aún teniendo la preparación para afrontarla. Eso por ahí a donde voy con mi planteo. Bien. Sí, ¿les parece? Porque estoy como con un dilema, ¿no? Por un lado quiero seguir como con la clase, por otro lado tengo el debate que me parece como súper interesante y productivo. Pero si a ustedes les parece, podríamos armar como un foro para poder seguir con este tema, porque si no me van a retar las autoridades de que no desarrolle la clase. No sé si están todos de acuerdo. Si no, pero yo me seguiría charlando, digamos, y me parece que esto también es como, tiene que ver con la riqueza y con la construcción de acuerdos y de puestas en el tapete de estos conceptos que por ahí aparecen tan lindos escritos en el libro, ¿sí? Soledad, no sé si querés decir algo. Yo por ahí escuchando un poco, yo creo que tiene que ver más con una ausencia del Estado. El Estado debería hoy
acompañar, me parece, los cambios sociales que se están dando y poder trabajar, porque es verdad lo que decía Janina, o sea, es complejo trabajar en un aula con muchos estudiantes, con cada uno de ellos con su particularidad, porque hasta la nena esa que va muchísimo más rápido que el compañero es una particularidad. Entonces, pensar en eso, porque hoy las aulas tienen esa, creo, dificultad, un apoyo al docente. Y ahí tiene que ver con una materia presupuestaria, o sea, por parte del Estado. Bien, gracias, Sole. Bueno, si quieren, yo esto lo armo como un foro de discusión para que podamos seguir incluso hasta como conceptualizando algunas cosas, y vieron que cuando uno las va escribiendo también va procesando como algunas ideas, pero sí quiero avanzar un poquito con algunas cuestiones. Disculpen que es como medio feo, pero si estamos todos de acuerdo. Bien, bueno, gracias. Bueno, un poco la idea era trabajar, retomo así, ¿no? Esta idea de desnaturalizar, que fue lo que hicimos, la idea de igualdad, de poder poner en tensión, ¿no? Y que no aparezca solo como una cuestión que por simplemente no decirlo, a veces aparece también como esta idea de la positividad de la inclusión, ¿no? Es una escuela inclusiva, uno lo dice en términos positivos, es una profe reinclusiva, aparecen como términos positivos, y en realidad son conceptos que, como bien salió acá en la discusión, son arenas de disputa, son arenas de tensión, es espacio donde se generan tensiones y donde no siempre fue pensado igual. De hecho, la igualdad en el sistema educativo fue pensado como sinónimo de masividad y de homogeneidad. Cuando el sistema educativo se piensa, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos de que las instituciones son producto de decisiones? En nuestro país, la escuela como institución se la pensó de un modo específico que es como sistema, que es una decisión que se toma respecto a otra decisión que podrían haber sido escuelas separadas, ¿sí? Qué sé yo, en algunos lugares están las escuelas municipales, donde cada municipio rige, organiza su subsistema escolar y no tienen esta forma que tenemos nosotros. Nosotros, por el contrario, se decidió que tengamos un sistema educativo que está centralizado en un nombre y un apellido, que es el Ministerio de Educación. Eso tiene una repercusión en las provincias, donde tenemos los ministerios provinciales, ¿sí? Y desde ahí, eso hace también que se tomen determinadas decisiones, al estar organizados de este modo. ¿Por qué? Porque se lo pensó en términos de masividad. Cuando algo se piensa en términos masivos, adquiere una connotación absolutamente distinta que cuando se toma otra decisión respecto a esa organización. En nuestro caso, el sistema educativo se lo piensa masivo y se lo piensa desde una idea específica de homogeneidad que se le asocia a igualdad, que tiene que ver con la eliminación de la diferencia. La igualdad en el sistema educativo, esto lo define Stowell, dice que va a ser entendida como la eliminación de la diferencia. Todo aquello que sobresalga, dice ella, va a ser rasado, como cuando uno hace la cucharada al ras en la cocina, que saca la cucharada de harina y que pasa el cuchillo, ¿sí? Para que quede lisito al ras. Dice que el sistema educativo va a pensar la igualdad en esos términos, donde la diferencia tiene que ser obviada, tiene que ser dejada de lado y en algunos casos hasta ser eliminada. Esto es re importante porque es una marca que va a dejar huellas en el sistema hasta el día de hoy. No solo en nuestra formación, sino también en cómo se entiende el proceso de escolarización. Entonces se busca, a través de esta idea de la escuela como igualadora, como una cuestión de igualación social. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo vos vas a ser parte de la sociedad? ¿Por qué vamos a la escuela? Ustedes mismos lo dijeron, para ser parte de. Pero para ser parte de, tenés que pasar por un proceso de igualación. Si no, no podés estar. Y ahí viene como la trampa, ¿no? ¿Desde dónde piensa la escuela la igualdad? La igualdad en el trato. Acá son todos iguales. La igualdad en la estética. Todos con el guardapolvo, todos con el pelo atado.
Todavía aparece, digo, te veo vos, Sole, que tenés como unas rastas con unas cositas de colores, ¿no? Cuando uno va a las escuelas a veces ve en los acuerdos de convivencia no pintarse el pelo, ¿no? Todavía aparece en algunas, ¿no? No pintarse el pelo. En algunas escuelas los chicos de secundaria no pueden ir con los pelos de colores, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué aparece eso? Aparece esto, ¿no? Que no aparezca lo diferente, que no aparezca... ¿Por qué? Porque la escuela fue pensada, sí, para que no haya diferencia. La diferencia tenía que ser eliminada. No sé, yo soy del siglo pasado, pero cuando teníamos los actos escolares y teníamos que participar del acto, hasta estaba definido cómo teníamos que ir peinados. Pero yo soy del siglo pasado, ¿sí? Si íbamos con una cola a caballo, teníamos que tener unos broches, ¿sí? No podía haber pelos en la cara, ¿no? Había hasta unas pautas donde hasta había una estética donde teníamos que ser más o menos parecidos. Las diferencias entonces no son deseadas, todo esto se basa en una normativa. ¿Cuál va a ser el sentido de la normativa? ¿Por qué aparecen las normas en las instituciones? ¿Qué quiere decir la norma? Para normalizar. ¿Y qué es normalizar? Para que todo lo que esté fuera de ella se pueda castigar o decir eso está mal, eso no corresponde. ¿Y para qué más? Hola. Yo pienso que la norma tiene que ver con lo normal, y lo normal siempre está establecido por un grupo de poder, y ese grupo de poder siempre es una minoría. Entonces, para mí la norma tiene que ver con lo que el grupo minoritario de poder cree que es con lo que hay que homogeneizar, o el parámetro para homogeneizar. Esa podría ser una lectura, ¿no? Que lo normal me dice lo que sí y lo que no. Lo que está de un lado, lo que está del otro. Podría ser esa una lectura. Supiot dice que también la norma, la regla o el límite es lo que a mí me permite ser. Digo, son como modos de entenderlo, pero cuando surge la normativización, cuando surge la idea de establecer reglas, normas, es para poder empezar a establecer lo que sí y lo que no. Ahí podemos empezar a cuestionar y a tensionar. Bueno, a ver, ¿por qué aparece esto? ¿Esto aparece para qué? ¿Para sancionar? ¿O aparece para marcarme un sentido, un horizonte de posibilidad? Y ahí aparecen las interpretaciones, ahí aparecen las lecturas, ahí aparecen los posicionamientos. En lo personal, yo siempre trato de leer, yo hice mi tesis leyendo normativa, los gustos yo me los doy en vida, cosa divertida, si ustedes no tienen nada que hacer, pónganse a leer normativa, que la van a pasar bomba. Bueno, cada uno se divierte con lo que puede, con lo que le da, ¿no? Bueno, yo me divierto leyendo normativa. Hay algunas que son muy graciosas. Les dije que soy patológica, ¿no? Que nunca me fui. Bueno, ahí está, ahí salta. Pero si uno la normativa la piensa entre lo que sí y lo que no, y lo que no debe ser sancionado y reglado, pero a veces hago otro ejercicio, digo, a ver, ¿por qué aparece esto? ¿Qué es lo que busca restituir respecto a lo que no estaba antes? Y ahí es otra la lógica de la lectura. ¿Por qué aparece una resolución 174? ¿Saben cuál es la 174 del CFE? Si no saben, pueden decirlo. Yo necesito que ustedes no sepan para seguir trabajando. Entonces necesito que lo digan y necesito que quede grabado. Precisamos que nos recuerdes eso, por favor. Gracias. ¿Alguien que levante la mano? No sabe. La 174 es la resolución que establece el Consejo Federal de Educación, esa, la de trayectorias, ¿sí? La que se conoce como la resolución de trayectorias, Mile. Es una resolución que marca, entre otras cuestiones, esto de que el sistema educativo tiene que ser obligatorio, y obligatorio en cuanto al respeto a las trayectorias, que los alumnos tienen derecho a la educación y que ese derecho tiene que ver con ingresar, permanecer y egresar en tiempo y forma. Entre otras cosas, desautoriza o desestima el tema de la repitencia, habla de esto del cuidado del trayecto de los pibes dentro del sistema,
pero instala una cuestión distintiva respecto a lo que se venía diciendo antes, y ahí marca un punto de inflexión en la historia de la normativa argentina, que es que dice que los procesos de inclusión, los procesos de poder pensar en escuelas que alberguen a todos, deja de ser una cuestión de voluntarismo, sino que es el Estado el responsable de garantizar que todos los pibes estén dentro de la escuela aprendiendo y en tiempo y forma. Entonces ya no es una cuestión de que si yo quiero o no quiero, sino que es el Estado el obligatorio de garantizar esto, y ahí es donde se arma el revuelo. ¿Por qué? Porque los docentes somos el brazo del Estado. El Estado no existe, digamos, no existe el señor Estado. El Estado lo que hace es contratarme como docente para ponerme al frente de un grupo de pibes para enseñarles una parte de saberes que está transcrito en un diseño curricular y a los cuales les tengo que enseñar más o menos desde marzo hasta noviembre, ¿no? Un recorte de saberes que están expresados en el diseño curricular. Y eso me pone en otro lugar. Sole. ¿Sole? Sí, no, pensando en esto que dijiste, sí somos todos el Estado, sí somos todos responsables de esto. Exacto. Yo considero, cuando hoy mencioné, es que el Estado debe garantizar los recursos para que podamos llevar adelante la tarea. A eso me refería. Sí, te entendí hoy, ¿eh? Yo me considero parte de esta tarea, que es tan importante, ¿no? Adentro de las aulas. Ahora, también hay otra parte, que es el Estado presupuestario, podría llamarlo. Nada más que... Totalmente de acuerdo. Milena. A ver, ¿se ve? Hola a todos, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, me quedé como para volver a lo de trayectorias, ¿no? Ayer estuve rindiendo con mis chicas de didáctica en educación primaria y hablamos del término de las trayectorias, ellas explicaron que era una trayectoria, hicieron la distinción que hace Terici entre teóricas y reales, y bueno, siempre determinando en esto de la reflexión, que en realidad creo que Terici lo que nos plantea es que nos olvidemos de la teoría y que nos planteemos que todos tenemos trayectorias reales, por más que hayamos pasado por el sistema y hayamos de forma lineal, en primero, aprobamos, segundo, y continuamos nuestro proceso en los años que corresponden. Cuando vos decías en tiempo y forma, ¿qué sería en tiempo y forma para cada sujeto? Es como que tendríamos que desarmar eso, porque por más que tengamos un chico que permanezca en la escuela, el tiempo y forma va a ser de cada sujeto. Entonces, tenemos que tender a adaptar, cuando hablamos del diseño, adaptar nuestras prácticas a esos sujetos. Y terminamos adaptando todo lo que tiene que ver con el sistema educativo a ese sujeto. Por eso es que tenemos tanta heterogeneidad, ¿no? Y después ponernos a pensar en quién termina ese proceso en el sistema obligatorio. Y la cuestión y la reflexión y los pensamientos que se nos pasan a todos cuando un niño termina sexto grado, y sí o sí va a tener que pasar a otro nivel. Y por ejemplo, nos planteamos que en mi escuela, los chicos, un acuerdo de las docentes era seguir utilizando la letra mayúscula en sexto grado. Que para nosotros abrimos los ojos así y decimos, estamos pensando las trayectorias, pero ¿cómo es que llegamos a un punto que estamos en sexto grado y los chicos siguen escribiendo en imprenta mayúscula, sin poder hacer la traducción a otro tipo de letra? Ahí vos estás instalando algo re interesante, Mile. La escolaridad obligatoria son básicamente 12 años, no me estoy metiendo con nivel inicial porque estamos ahí como con alguna, ¿no? Ahí depende cómo uno lo tome, puede ser sala de 5, sala de 4, sala de 3, pero digo, vamos a pensar en primaria y secundaria, sí, pero una cuestión simplemente de pensar el ejemplo. ¿Qué pasa? Que en 12 años no logramos alfabetizar a los chicos que pasan por la escuela. Chicos que están 12 años en las escuelas, 12 años, y que no logramos los saberes básicos que necesita un ciudadano de derecho, como es saber leer, escribir, sumar y restar. Entonces, creo que son debates, es como una cuestión muy epocal, digo, nos está pasando hoy. No tenemos todas las respuestas, estamos ensayando respuestas, ¿no? Sabemos que podemos hacer hipótesis, pero es una pregunta que debemos instalar en las escuelas. ¿Qué hicimos con este pibe
sin echarnos culpa, sino buscando alternativas de acción, no diciendo es culpa de este, es culpa del otro, sino, a ver, tenemos estos sujetos 12 años acá adentro. ¿Qué vamos a hacer durante esos 12 años para que él aprenda, entendiendo en claro que tiene que aprender determinadas cosas? Y hay cosas que solo se dan en la escuela. Entonces es la escuela la que tiene que garantizar, lo digo en términos simples, pero no es solo leer, escribir, sumar y restar. Simplemente digo, a ver, es como, estoy hablando como de lo mínimo, pero no estoy diciendo solo de codificar, ¿sí? Ustedes entiéndanme lo que quiero decir. Entonces, Bueno, sí, por eso tengo estudiantes, o sea, nosotros hablamos de objetivos por estudiante. Tal vez tengo una niña, yo estoy en un segundo grado, tengo una niña que ella, su objetivo, mi objetivo con ella es que intente socializar con sus compañeros, estando en un segundo grado. Y que al menos se interioriza de alguna de las reglas del aula. Porque como decía, creo que era Janina, tenemos niños que dan huerta carnero dentro del aula. Y bueno, ¿cómo hacemos dentro de... Empezó así mi niña, mi pequeña, y a ver qué esfuerzo podemos hacer juntas para tal vez que ella se apropie del estar en la escuela al menos, del interactuar con otros, del llamarlos por el nombre, y ya dejar afuera, ya con esa niña no me planteo otra cosa, ni miro, ni los quiero comparar siquiera ni con lo que se plantean los diseños, sino en qué le puedo ofrecer a ella que le sirva en su trayecto y en su vida para seguir mejorando. Porque, fíjense, ¿no? Es dialogar con otros y que le cuesta un montón. ¿Y qué más puede hacer? Y todo el tiempo me pregunto, ¿y qué más puedo hacer para que dentro de mi perspectiva y mi subjetividad ella avance? Bien. Estoy contestando. Bien. Milena, bueno, es la que levantó la mano. Bien. Sigo un poquito más. Me quedé pensando igual en lo que vos planteaste, Mili, y sigo dando vueltas, ¿sí? Porque es como muy fuerte. Esta noción de igualdad, retomo, ¿sí? Vuelvo a lo que yo quería plantearles hoy. En un principio, cuando empieza el sistema educativo, funcionó. Cuando hoy criticamos al sistema educativo, en función de las decisiones que tomaron, entender que esas decisiones fueron en un momento histórico determinado y fueron pensando en un proyecto determinado, y como siempre son decisiones que se toman y que dejan por fuera otras. Pero en un principio, esto funcionó. ¿Por qué? Porque teníamos un montón de poblaciones inmigrantes, necesitaban que haya ciertos criterios, y ese funcionó. Hoy estamos preguntándonos si funciona todavía ese criterio homogeneizador, y aparecen cuestiones como estas que estamos diciendo, donde empezamos a ver que hacen fisura, ¿sí? Que empiezan a cambiar las infancias, empiezan a cambiar las socializaciones, empiezan a cambiar incluso la población. Hay pibes que antes no hubiesen entrado a la escuela. Hay pibes que por determinadas características no estarían entrando hoy a las escuelas y los tenemos hoy dentro de las escuelas. Pero las tenemos todavía con un esquema, con una organización que fue pensada para otro tipo de infancias o de adolescentes o de juventudes, ¿sí? Entonces creo que ahí está como esta cuestión que nos pone en esta cuestión hasta de incertidumbre, ¿no? Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, si justo me tocó bailar con la más fea. Bueno, sí, nos tocó este contexto, y entonces tenemos que ir como ensayando algunas respuestas, ¿sí? No sé cómo estamos de tiempo. ¿Quieren parar un ratito? O no sé cómo están de cansancio. ¿Quieren que paremos? No sé, Flavia. Evelyn, la propuesta es continuar hasta las 12:30. Ah, bien. Sí, para ir cerrando, digamos, o antes, no hay problema. Bueno. Hasta ahí tenemos pautado, así que sí, perdón que sea tan autoritario. Pero la idea es continuar, digamos, así ellos después damos por concluido, digamos, la jornada. Bien, entonces para que Tania no se me duerma, la voy a con la cabeza. Sí. Si terminamos antes no hay ningún problema, ¿eh? Eso está... Estoy escuchando con atención, perdón Flavia, estoy escuchando, no hablo más por las dudas porque si no se va todo el carajo. Entonces te escucho nomás. No. Estoy dinamizan el aula. El hecho de verlos, me encantaría que las cámaras estuvieran abiertas, eso hemos hablado con Evelyn, porque uno
Sí, porque el interactuar con el otro es muy dinámico. Sí, Sí, yo la cámara, necesito. nosotros con Tania somos compañeras en Enova. Mi cámara Ay, no contanos una funciona, intimidad. Sí, las dos trabajamos Che, en... pero me parecía que te ubicaba de algún lado, pero yo soy media así, media Sí. Ah, lo bohemia. descubren ahora. No, Sí, yo la he sí, ubicado, la sí, veo en parece que Instagram y nos cruzamos a veces, pero bueno, creo que cada uno anda en su galaxia. parece que yo- En el Congreso de parece Educación que yo también no. te vi. ¡Ah! Bueno, Alcoyana se ha formado. Bien. Bueno, entonces, volviendo, vamos de nuevo, ¿sí? Esta igualdad entonces empieza como parte constitutiva de los sistemas educativos, ¿sí? Sarmiento piensa desde un concepto de igualdad y desde ese concepto de igualdad, acuérdense, la escuela es para todos, ese todo se construye como un todo que es un igual a mí, ¿sí? El otro es entendido como un otro igual a mí. La diferencia tiene que ser sustituida, la diferencia no es buscada, la diferencia, es más, hasta debe ser eliminada. Por eso empieza a pensar, cuando él dice ricos y pobres se tienen que encontrar en un mismo lugar, esas ideas de ricos y pobres tienen una particularidad. No es la misma idea que nosotros tenemos hoy respecto a que es un igual a mí, ¿sí? En ese momento tenía otra idea. Y él busca a través de distintos procesos ir eliminando la diferencia. Aparece la idea del guardapolvo, ¿sí? El guardapolvo que tapa la diferencia, eso lo vimos en el encuentro anterior, eso tiene una lectura positiva, podemos hacer una lectura no tan positiva, ¿sí? Esto de tapar la diferencia, pero también anula la identidad, ¿no? Esto que escribe Stanislao Antelo, uno entra a la escuela en el jardín de infantes con un nombre, en primer grado se me saca el nombre del guardapolvo y recién me lo dejan volver a tener en el 6º grado con la campera del egresado que vuelvo a tener un nombre, pero de primero a 6º soy el alumno de tal grado, ¿no? El guardapolvo tenía ese sentido de ir borrando estas diferencias, esto de sentarme en un banco, todos uno detrás de otro, el tema de ir formando las filas uno atrás de otro, ¿no? Hay como todo un montón de cosas que tienen que ver con la igualación. Y esto también curricularmente va a tener una connotación. Mismo plan de estudios, misma secuencia, mismo tiempo, misma propuesta de enseñanza para todos. ¿Cuál es el precepto que opera? Que si yo tengo un grupo al cual homogeneizo por un criterio, ¿cuál es el criterio que usa la escuela para homogeneizar o para formar los agrupamientos? La edad. La edad, ¿sí? La escuela usa un criterio que va a ser la edad. ¿Y por qué Sarmiento usa el tema de la edad para formarlos como criterio de agrupamiento? Y porque en esa edad se supone que todos aprendemos iguales, no sé, cuando tenés 6 tenés que aprender tal cosa, 7, 8, ¿Dónde no sé. dijo eso Sarmiento? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué nosotros lo seguimos sosteniendo? ¿Por qué entramos a primer grado con 6 años? ¿Y por qué a los 6 años aprendemos a leer y escribir? Por la psicología, lo que habrá escuchado por ahí de la psicología, del análisis psicológico, del aprender de las personas y de Freud hasta los 5 primeros años. Importante que esté con la familia y aprenda eso ahí, ¿o no? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Por qué la escuela, por qué se entra a primer grado con 6 años y por qué a los 6 años nos enseñan a leer y escribir? Ahí la compañera tiró una hipótesis. Creo, no se toma modelo francés, me parece, en el sentido de, porque en realidad las psicologías, digo por los tiempos, ¿no? Recién está como comenzando y dando sus primeros pasos para el momento en que Sarmiento piensa esta escuela, ¿no? Entonces, me parece que hay una cuestión del modelo francés y se replica o se toma, digamos, como referencia. Exacto. Básicamente es La Salle el que empieza a enseñar a los 6 años, que es como el primero que se rastrea así en términos históricos, que él empieza. La Salle es el papá de la escuela graduada, es el papá de empezar la escolaridad a los 6 años, es el papá del pupitre y es el papá del gancho del lado izquierdo, que no es para colgar las mochilas, entre otras cosas, ¿sí?
Pero Sarmiento, cuando decide esto, va a ser previo a la psicología, ¿no? Sarmiento 1884 más o menos establece que a los 6 años hay que empezar primer grado, y la psicología posteriormente, no me reten por las edades, pero vamos a ubicarla a 1920, Piaget, Freud más o menos empiezan a hacer algunos desarrollos, o sea que casi 20, 40 años después la psicología va a decir que un pibe en condiciones, o sea, la normalidad va a establecer que a esa edad el mayor promedio de los pibes está en condiciones de aprender a leer y escribir. ¿Qué quiere decir eso? Que es un promedio. El promedio de los chicos de 6 años está en condiciones de empezar un proceso de escolarización y está el promedio en condiciones de aprender a leer y escribir. Hay chicos que no. Y hay chicos que lo harán después. Curva de normalidad. La curva de normalidad, ¿qué me dice? Que el promedio está en condiciones, pero hay otros que no, y hay otros que sí, y no quiere decir que eso sea normal. Pero la escuela, sin embargo, lo toma como condición de normal y anormal. ¿Sí? No aprenda a leer y escribir, que repita, para que madure, como el tomate, ¿no? Lo dejo un año más, lo riego un poquito, qué sé yo. Nada, es una ironía. ¿No? Pero si yo entendiera que el promedio de los pibes está en condiciones de aprender a leer y escribir, pero hay algunos que quizás necesiten más tiempo, y ahí aparece la unidad pedagógica. La resolución 174 establece que entre primero y segundo considerar la unidad pedagógica. Esto, cuando se quiso llevar a secundaria, generó mucho ruido y no se pudo. ¿Qué quiere decir la unidad pedagógica? Darle más tiempo al sujeto, entendiendo que solamente el promedio está en condiciones óptimas de escolarizarse y de aprender ese contenido. Pero yo, si le doy más tiempo, abarco también a aquellos que necesitan un poco más para estar en condiciones de escolarizarse y aprender ese contenido en ese tiempo. ¿Me van siguiendo? Entonces aparece, fíjense cómo aparece una normativa, como es la 174, que modifica la idea de igualdad, que se posiciona en otra idea, y eso repercute pedagógica, organizacionalmente, didácticamente, escolarmente, familiarmente, porque salió en todos los medios y generó un ruido. Tania, veo tu dedo. Sí, pero con la promoción acompañada, o no se acuerdan, y bueno, hasta el día de hoy, por ejemplo, no sé, yo que estoy como tutora en un colegio, me están apurando porque hay que cerrarla. Y al final están todos desconformes y estaban todos enojados con el tema de la promoción acompañada y la unidad pedagógica y un quilombo. ¿Qué quiere decir la promoción acompañada? La figura de la promoción acompañada en esto de ahora, de lo que pasó con la pandemia. Tomaron 2020, 2021 y bueno, y que todavía estamos y que hay que volver a la normalidad y hay que volver al 2019 y no sé qué más. ¿Pero qué quiere decir? Bueno, aparece una figura en la normativa. Aparece una figura nueva que es la promoción acompañada. ¿Qué quiere decir la promoción acompañada? Milena. Más trabajo para el docente, quiere decir. En realidad, promoción acompañada es transgredimos los tiempos escolares para seguir acompañando esa trayectoria. El tema es cómo lo hacemos. Si hablamos de que no tenemos tiempo ni para los tiempos que tenemos que dibujar otros momentos para poder, entre comillas, que es lo que no nos está pudiendo ocupar, ¿no?, dentro de las instituciones, cómo hacemos para generar un espacio para seguir acompañando a ese estudiante. Y cómo es que está en otro espacio sin conocer lo que necesita para conocer lo otro. Entonces... Quiero aplaudirte, compañera. Y es que es lo que nos pasa a todos. Pero está mal. También estuve en secundaria y... Está mal. Y los docentes... ideado. Sí, yo coincido con Tania en que la figura de la promoción acompañada estaría bárbara un tiempo. Lo que pasa es que está mal formulada y después terminamos sufriendo esto que vos decís, Milena, digamos, de no tenemos tiempo y terminamos haciendo una idea que está bien o que sería productiva para acompañar la trayectoria, termina siendo en realidad un simulacro
de acompañamos la trayectoria y no en realidad para bueno, volver a pero subir. también, Mica, esto también tiene que ver con que, por ejemplo, somos las dos de lengua. Bueno, vamos a comunicarnos, porque pasó mucho que, claro, que venía alguien y estaba yo en lengua en primer año y venía otra en lengua en segundo año, no coincidíamos. Hubo un montón de cosas que se juntaron en eso de la promoción acompañada, porque cada uno lo interpretaba como parece ser que se le antoja con el tema de las resoluciones. También pasa por ahí, porque me tocó una asesoría pedagógica y yo no sabía para qué la correr, porque es una cosa que te avasallan con, no, esto, y en otra escuela es así. Bien, la promoción acompañada aparece, ya te doy la palabra, Miriam, porque quiero retomar una palabra que vos dijiste, transgredir los tiempos escolares. Esto que uno puede decir, bueno, a ver, ¿cómo yo transgredo los tiempos escolares? Es justo lo que denuncia Flavia Terilli cuando ella pone el concepto de trayectorias escolares. Cuando ella aparece, trae a la escena educativa el concepto que ella la saca de la sociología, está diciendo que hay cuestiones que aparecen solo en el sistema educativo. Por ejemplo, la sobriedad. La sobriedad es una particularidad que aparece solo en el sistema educativo. En el único lugar donde uno tiene sobriedad es en la escuela. Uno no anda por la vida diciendo, tengo sobriedad, en todo caso tendremos sobrepeso, qué sé yo, otras cosas, ¿no? Pero sobriedad solo en la escuela. No hay ninguna otra institución en la cual uno tenga sobriedad. ¿Y por qué aparece la sobriedad? Porque uno empieza a no encajar en ese recorrido teórico, ¿sí? Entonces ella dice, si es un fenómeno que solo se produce en la escuela, tendremos que buscar qué es lo que hace que la escuela genere esa cuestión. El pibe es, el sujeto es. Yo no puedo modificarle al sujeto sus características, sus socializaciones, sus particularidades. Él es. Y ahí viene, ¿no? La escuela de antes lo que hacía era o encajás en este formato o te vas. Pero a partir de hablar del derecho a la educación y de la obligatoriedad escolar, ese pibe tiene que estar dentro de la escuela y en tiempo y forma. Entonces tengo que ver cuáles son esas cuestiones institucionales, cuáles son esas cuestiones de origen que hacen que ese pibe no pueda estar aprendiendo en tiempo y forma. Y entonces sí hablan de transgredir los tiempos escolares, porque hay tiempos escolares que fueron decisiones. A ver, cuando uno aprende algo, uno no aprende algo hasta noviembre. Y en noviembre dejan de aprender. Y hacen una latencia hasta marzo, donde uno de nuevo empieza a aprender. Todos hicimos psicología educativa, psicología del aprendizaje, y sabemos que la cabeza no funciona así. La cabeza no funciona en meses. No sé, yo siento que pasa el verano y a mis alumnos borraron cassette directamente. Siento que ese lapso fue. Pero no, es verdad, no dejamos de aprender en ningún momento. ¿No? Pero aparte son procesos, o sea, la cabeza va funcionando. ¿Qué decía Piaget? Uno no funciona, uno no aprende por ladrillos que van uno arriba del otro y en un tiempo determinado. Uno aprende, ¿qué decía él? ¿No? Por círculos concéntricos donde hay que ir para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, ¿no? Eso decía él. Y en ese para atrás y para adelante yo voy avanzando. Pero el tiempo escolar no está pensado con esa lógica. Quiero que alguien, a ver, acá no sé cuántos hay porque no alcanzo a ver, que me diga pedagógicamente cuál es la diferencia entre un 5,50 y un 6. ¿Escucho? No sé si me ven que estoy haciendo así. Que no llegó a aprender lo que le diste o los saberes o no sé No. Pedagógicamente explicame en la cabeza de alguien qué significa un 5, cuánto sabe de menos un 5,50 y un 6. Ni siquiera estoy diciendo un 5,80, ¿eh? Estoy diciendo un 5,50 y un 6. Es una guachada para mí. Pero es la diferencia entre que alguien siga y alguien avance, ¿o no? Sí, por supuesto. Si te sacas un 5,50, no quedás, no seguís, te quedás acá. Pero si te sacas un 6, seguís. Quiero que me expliquen pedagógicamente dónde está la diferencia.
Yo hoy levanté la mano para acotar otra cosa. Ay, perdón, Mica, perdón. Pero estaba antes Milena, por eso no seguí. Hoy cuando hablabas de esto, primero quiero cerrar esa idea y después sí te voy a contestar, por lo menos yo desde mi poca pedagogía, porque el 550 y el 6. Con esto de que hay cuestiones que solo se dan en la escuela, como por ejemplo la sobredad. Yo en ese momento lo asocié con un video que seguro muchos conocemos, que es con una charla TED, de Mayra Arenas, en esa que habla sobre qué tienen los pobres en la cabeza, y ella dice en esa charla que uno se da cuenta de que es pobre cuando entra en el sistema escolar. Entonces, fue automática la relación. Con respecto a esto del 5, ¿cuál es la diferencia entre un 5.50 y un 6? En los dos casos, o sea, en el 6 alcanzó y en el otro le faltó poquito. Yo creo que lo pedagógico tiene que ver con las formas de decir que faltó poco o que faltó para agregar. Digamos, es diferente decirle que le faltó poniéndole un 2 que poniéndole un 5.50. Por ahí es más bueno, suave. Les voy a dar un contraejemplo. Alguien que no sabe la tabla del 8, ¿podría hacer la secundaria? ¿Sí o no? Lo están haciendo, de hecho. No, pero alguien que no sabe la tabla del 8, ¿podría hacer la secundaria? Ay, dando clases sin saber la tabla del 8. Podría estudiar un profesorado. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Porque ese es un contenido de segundo grado. ¿Por qué alguien sí y por qué alguien no? Sole. O sea, uno siguiendo evaluando de esa forma numérica, me parece que pierde de vista esto de la evaluación formativa. Es un proceso que uno debería entenderlo de esa forma. No hay una diferencia entre un 5.50 y un 6 para mí. O sea, vos le estás indicando, bueno, te faltó un poco, pero ese poco debería trabajarse, si se piensa en una evaluación, como también una base para formar nuevos aprendizajes. La promoción acompañada se basa en esto que vos estás diciendo, Sole. Primero en la evaluación en proceso y en una cuestión que está costando instalar, que es la mirada de la escuela obligatoria como un ciclo. Si yo la pienso como un ciclo, es distinto a pensarla en forma graduada, con divisiones administrativas de noviembre a febrero. Hay algo que nos hace ruido, que es que esta organización que se decide que el ciclo termina en noviembre-diciembre y se retoma en febrero-marzo, asociamos con que hay que hacer cierres. Y en noviembre-diciembre yo decido quién sigue y quién queda. Y a veces esa diferencia tiene que ver con el 5.50, donde ustedes dicen, pero le faltó un poquito, le faltó un cachito. Que si yo entiendo la escuela como un ciclo, no hay nada que me digan, che, eso que le faltó lo retomamos en febrero. Hay 45 días de diferencia. Son 45 días. Pero administrativamente a nosotros nos opera con que hay que terminar acá y acá empezamos de nuevo. La promoción acompañada dice, si a este que le faltó un cachito, como ya me recibí, lo puedo decir así en términos académicos, ¿sí? Uso estas palabras así re académicas y conceptuales, ¿sí? A este que le faltó un cachito, no tiene el 6, no tiene el 7 ni tiene el 8, ¿sí? Que numéricamente también podríamos discutir qué significa un 6, qué significa un 7, qué significa un 8, pero sería para otra clase, ¿no? ¿Qué significa el 10? El 10 es el que repite todo, el 10 es el que transgrede, el 10 es el que piensa, bueno, para otra clase, ¿sí? Pero digo, a ver, este que le faltó un cacho, le faltó tanto que no puede continuar y el que sigue tracciona. Y ahí está la promoción acompañada. Promociona, pero de un modo acompañado
donde el que lo toma de nuevo dice, mira, con este tengo que traccionar desde este lugar, no desde este que yo estoy pensando, sino quizás un escalón más abajo. Y se supone que el alumno es alumno de la institución. Y se supone que la institución establece un acuerdo desde cómo nos vamos dando la mano en este pasaje de alumnos. Ahora, si yo entiendo que mi trabajo empieza desde el momento que yo entro al aula y que no tengo vínculo, ni contacto, ni nada, y que el alumno es mío y no de la escuela, es otro modo de entender el trabajo. Pero la promoción acompañada, en esencia, es esto lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque sabemos que la repitencia no garantiza aprendizaje. La repitencia, ¿qué es? ¿Qué es la repitencia? Definámosla. Hola, humanos. ¿Qué es la repitencia? Como lo dice la palabra, volver a repetir todo de nuevo. Pero en términos pedagógicos, ¿qué es? Que es como que el proceso que hizo todo ese año no sirvió de nada. No le quedó nada. No, Tiene que volver. Eso es para qué. Ese es el para qué. Yo pregunto, ¿qué? ¿Qué es? Que vuelva a ser lo mismo. Ajá, ese es el cómo. Pero no es saludable para el chico, para pedagógicamente. No. Ahí te me fuiste a la secuela. Pará, vamos a definirlo. Vamos al qué. ¿Qué es? Reingresar, tibio, Carlos. El que le acierta va a un 8. Dale, vamos. Ese es el cómo, María Laura. ¿Qué? ¿Qué es la repitencia? Evelyn, y yo planteo, y en la figura del asesor pedagógico en eso de la promoción acompañada, ¿a dónde queda? No, es central. Y bueno, pero si están pasando todos esos temas que vos decís, es porque el asesor pedagógico está pintado. No está cumpliendo su rol. Y vuelvo a repetirte, trabajo en 4 escuelas y no tuvimos el acompañamiento del asesor pedagógico. Ahora, lo único que aparecía era para darte la planillita para llenar. Esto es porque es secundaria y no tienen en secundaria un técnico tan bueno como tenemos en primaria. No. Ariel, también, no quiero responsabilizar ni nada, pero digo, son como debates también como muy novedosos, ¿no? Entonces también van a aparecer como estos cimbronazos, van a aparecer como estos corrimientos de los roles y funciones. Digo, pero está bueno que los podamos poner con nombre y apellido y poder empezar a discutirlos, ¿no? ¿Qué quieren decir estas cosas? Esto que vos decís, Ariel, sería una buena discusión. Bueno, ¿cómo me va a acompañar el asesor pedagógico? Mira, yo sé que me tenés que dar la planilla, pero yo quiero que como con vos, señor asesor pedagógico, discutamos de otra cosa, ¿no? Por ahí también tenemos que empezar a generar otros, o sea, no solo recibir la planilla, decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo antes de recibirte la planilla quiero discutir con vos esto. No te vas a pelear con nadie. ¿Sí? Pero bueno, no me están definiendo qué es la repitencia. Y si usamos otro término que se usa ahora, por ejemplo, el de permanecer. No, lo odio, porque es la repitencia encubierta. Vino la fiesta de disfraces y se convirtió en otra cosa, pero es lo mismo. Es como la versión Manaos de la Coca. Es lo mismo. O en una época, cómo se rieron, todos le dan a la Manaos. Después hay una que se llama Goliat, que es con sabor a Coca, peor todavía, ¿no? Fui más generosa y te dije la Manaos. La repitencia es un dispositivo pedagógico para restablecer saberes no aprendidos. ¿Sí? La repitencia es un dispositivo que crea la pedagogía para solucionar el problema del que no aprendió. ¿Cómo lo hace? Haciendo hacer todo de nuevo. Como decías Carlos hoy, ¿no? Reingresar. Entonces, como no aprendiste, volvés de nuevo a hacer todo de nuevo. Es un dispositivo de la pedagogía. Tiene 100 años. Ahora aparecen los primeros registros de la repitencia en 1916, más o menos, 1913. Aparece, bueno, cada uno se divierte como quiere. Yo empecé a buscar cuando aparecen los primeros registros de la pedagogía. Yo la paso bomba en vacaciones, ¿no?
Me pongo así, colecciono memes, colecciono frases, hago taxonomías, bueno. Cada uno se divierte como puede. Leo normativas, busco así entre líneas, a ver qué hay. Exacto, más de la misma medicina, ¿sí? Entonces aparece esto como dispositivo de que el que no aprendió vuelve a hacer todo de nuevo. ¿Funciona o no funciona? Hay casos, ¿no? Casos y casos. Yo siempre evoco a mi escuela porque es un clásico ejemplo de todo. Pero tengo alumnos que directamente no van en todo el año. Van una vez y de 2, 3 semanas no van. Y claro, en ese caso es como que ni siquiera transitaron. Yo trato de tener una comunicación fluida con la familia y siempre le pasa algo a los nenes. O le pasa algo a ellos o le pasa algo a los nenes y no pueden estar en la escuela, que es lo que realmente necesito, porque sé que a veces la única que le puedo ofrecer, al menos esos conocimientos, soy yo, que soy la responsable de eso, y no los traen. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? ¿Cómo lo evalúo? No te voy a contestar porque me tenés que pagar para hacerte la respuesta a eso. Pero, igual yo voy a tomar mis propias decisiones, Evelyn, con esos pequeños, así que... Y me parece muy bien, genial, me encantó tu respuesta. Bien, pero en términos genéricos, el dispositivo de la repitencia, ¿sirve o no sirve? Vamos a las pruebas a aprender. Yo creo que si se cambian, porque que vuelva a ser lo mismo, de la misma manera, digamos, y no se cambian, por ejemplo, en cuanto a metodologías de enseñanza o en estrategias de enseñanza, va a ser lo mismo, va a volver a fracasar. Exacto. Y esto lo dice, digo, vamos a usar un dato. Es un dato, simplemente las pruebas a aprender. No quiero entrar en la discusión de las pruebas a aprender y eso es simplemente sin entrar en esa disquisición. Pero las pruebas a aprender me dan, nada, un dato. Si la repitencia como dispositivo para que el que no aprendió aprenda funcionara, cuando me comparan, ¿no?, los niveles de lengua o matemática entre el repitente y el no repitente, ¿quién debería saber más? El repitente. Debería saber más el repitente. Porque hizo 2 veces o 3 veces, porque tenemos gurises que salen de la primaria con barba y bigote, tendrían que ser los doctores, ¿sí? Deberían saber mucho más. Y sin embargo, los datos dicen que saben menos todavía que el no repitente. ¿Y por qué? Porque el docente estigmatiza. El docente estigmatiza. Yo no sé, porque el público se me renueva. Yo les conté en el grupo de WhatsApp de papis, mamis, tengo uno de mis hijos que está terminando la secundaria, entonces nada, camperas, ¿no? La campera, la remera, qué sé yo. Tenemos que estar resolviendo eso y no los pibes. Bueno, no sé, no me voy a entrar en esa discusión, ¿no? Entonces peleando así, que le hacemos la remera, que le hacemos la cosa, qué sé yo. Y alguien dice, che, ¿cuántos son? Y alguien contesta, 13 y 3 repitentes. A lo cual me gané el odio de todos porque les puse, ¿y le van a hacer remeras de otro color? Bueno, te han eliminado del grupo, ¿no? No sé por qué, hasta el día de hoy no me dejan volver al grupo de papi, ¿no? Pero hay una cuestión ahí en esa mamá que necesitó marcar que su hijo no era igual que los otros. Entonces hay una estigmatización no solo del docente, sino del grupo, del resto de la comunidad y también de los pibes. Automáticamente el repitente se sienta atrás. ¿Sí? Hay algo que le está marcando a él y en eso las hipótesis que están trabajando, las hipótesis que se están trabajando tienen que ver con que no solo no sirve para reposicionar esos saberes que no se tienen, que no se traen, sino que también estigmatiza y baja la autoestima, ¿no? Entonces es como que el remedio es mucho peor que lo que se quiere. Por eso es que no se aconseja la repitencia y nos piden que empecemos a buscar pedagógicamente otra forma de resolver el no aprendizaje del pibe. Pero ojo que hay una vivada también con esa, porque los chicos por ahí te dicen, ¿pero y qué? ¿No voy a estudiar? Sí, total no puedo repetir. Pero ¿y por qué tiene que ser la repitencia la amenaza? Ahí tenemos que ir trabajando discursivamente. ¿Por qué si no aprendes vas a repetir? Digamos, tendríamos que dejar de usar eso como amenaza
o como modo de garantizar el aprendizaje o garantizar la motivación. Es verdad que los pibes dicen eso, ¿sí? Pero digo, ahí me aparece otro desafío que digo, ¿por qué tiene que ser el pasar de grado el aliciente para que yo siga estudiando? O al contrario, la amenaza para que me motive a estudiar, ¿no? Entonces ahí como ir cambiando algunas cosas. Esto de, no sé, ¿por qué aquel es abanderado y yo no? Entonces, ¿por qué el tema de la bandera tiene que estar el premio? Sí, Patri. También se me viene a la mente pensar, pero a nivel superior, esto de recursantes, ¿no? O sea, si son cursantes como el resto, porque si están volviendo a cursar, pero por ahí el término hace, no, o sea, para la autoestima de los, o sea, ellos nomás dicen, no, porque yo soy recursante. Pero, sin embargo, están cursando el mismo, digamos, el mismo, o la misma materia que el resto, son cursantes. Exacto, sí, pero aparece otra palabra y ellos se definen también con esa palabra. Incluso en el nivel superior, los recursantes se aglutinan todos juntos, uno los encuentra en el aula, o sea, se juntan, ¿sí? Y hasta se ubican espacialmente en un determinado lugar en el aula. Bueno, pero ¿no? eso tiene que ver, y hay una cuestión... perdón, eso tiene que ver también con la pertenencia, porque ellos tuvieron que abandonar su grupo de pertenencia. Tienen que adaptarse a compañeros nuevos, entonces por ahí, sí, se ve que se juntan ahí, y sí, es al fondo del aula. Sí, pero hay algo que ya los va marcando desde la diferencia y de la estigmatización. ¿Sí? Bueno. Yo, no sé quién... y nosotros mismos también reproducimos. Lo que pasa es que somos unos grandes reproductores de discursos y la verdad que no nos ponemos a analizarlos. Reproducimos nomás. No. Sí, pero bueno, por eso la idea es también empezar como a desentramar. Volviendo, entonces, idea central, ¿no? Que la idea de igualdad aparece como parte constitutiva del sistema educativo. Yo lo que quiero es desnaturalizar esa idea de igualdad, que no empieza igual, o sea, esa idea original no es la misma que la que tenemos hoy. Esa igualdad es entendida como homogeneidad y como anulación de la diferencia. Eso es lo que me gustaría que les quede como grabado, ¿no? La idea de igualdad como anulación de la diferencia. Hoy la igualdad es entendida como el respeto a que seas quien vos querés ser. En un principio la igualdad se entiende con que esto es igual a esto. La igualdad es que esto sea igual a esto. Eso era para Sarmiento. Así empieza la escuela. Hoy hablamos de una idea de igualdad donde lo que me hace igual a vos es que soy diferente. La diferencia que tenemos entre esto y esto es lo que nos hace iguales. ¿Se entiende? Si no, vuelvo. No nos hace iguales la semejanza, sino que lo que nos hace iguales es que ambos somos diferentes. Veo caras raras de conflicto cognitivo, diría Piaget. Se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Eso es como sustancial entenderlo y entender la normativa con esta diferencia. La 174 es la que marca otro punto de inflexión en esto. Entiende que, que no todos tenemos, y por más que tengamos la misma edad, el mismo tiempo para aprender, el mismo interés para aprender, el mismo ritmo para aprender. Pero nos encontramos con una cuestión que es que tenemos una escuela, una institución escolar pensada para anular esa diferencia. Y ahí es donde entramos en el chisporroteo. ¿Qué es lo que nos va a decir Terishi con este concepto de trayectoria? Empecemos a revisar, ¿no? Como dijo ahí Milena, ahí me lo noté, a transgredir estos tiempos, a transgredir estas organizaciones para ver cómo hacemos que si entran 100 pibes, 100 egresen. Hubo un dato que salió hace un mes y medio que decía que de la escuela secundaria solo el 46% estaba pudiendo hacerla. Algo así creo que era el dato, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 pibes, solo la mitad está pudiendo. Entonces, el pibe es, los pibes son, las adolescencias son eso. Lo que sí yo puedo modificar es la estructura escolar para que de esos 100 pibes, los 100 queden adentro.
¿Entienden? En ese planteo vienen las normativas. ¿Se entiende o no? ¿O vuelvo? Si la mitad de la población adolescente no está pudiendo con este formato, quiere decir que el formato no sería el adecuado. A ver, con las vacunas del COVID, ¿qué era lo que decía, no? ¿Con qué nivel de efectividad tienen? Si yo largo una vacuna que solamente la mitad se salva, quiere decir que la vacuna no es efectiva. Tengo que seguir investigando para que aparezca otra que tenga mayor nivel de efectividad. Las instituciones no son efectivas, ¿sí? Pero bueno, salvando la diferencia, solo lo quiero usar a modo de ejemplo, digo, si hay una estructura que solamente logra albergar al 50%, ni siquiera estoy diciendo en qué tiempo egresan, sino que permanecen adentro del sistema. Si solamente la mitad logra estar dentro del sistema, es que hay un problema organizativo que lo tenemos que repensar de otro modo. ¿Por dónde se me fisuran? ¿Por dónde se me escapan los pibes? No todos es porque no quieren estar en la escuela. Y si no quieren estar en la escuela es porque la escuela tampoco les está ofreciendo algo interesante. También tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que le ofrece la escuela para que no les resulte motivador a los pibes? ¿Me siguen el planteo? Porque los veo así con caras serias, entonces no sé si vamos por ahí. Y sobre todo pensando en un dispositivo que cuando surge, hay un libro recontra interesante, no sé, a lo que le gusten las estadísticas y demás, bueno, si hay algo así patológico como yo, que les gusten, hay un libro recontra interesante que es de Susana Torrado. Susana Torrado fue mucho tiempo jefa del INDEC, ¿no? Y ella hace varios libros con estos datos del INDEC, y en uno de esos libros es maravilloso cómo ella maneja la información. Me parece alucinante cómo usa esos datos tan duros del INDEC para analizar procesos propios del movimiento social. Y ella encuentra que cuando se quiere en este primer estado, en la conformación del Estado Nacional, igualar y ordenar a la población, dice que la escuela fue mucho más efectiva que, por ejemplo, el matrimonio como ordenador social. Ustedes saben que cuando aparece el matrimonio por civil, ¿sí? Tenía un objetivo que era ordenar, ¿sí? Estas conformaciones familiares, de que, bueno, que dos sujetos adultos se encarguen de cuidar a estas crías, ¿no? A estos hijos, ¿sí? Hijos de quién sos. Entonces eso hace que te tengas que ocupar de ese pibe. Ella encuentra en sus datos que la escuela fue mucho más efectiva para igualar que el tema del matrimonio civil. O sea que en su momento surgió y surtió efecto. El tema es hoy pensarnos si eso sigue todavía sirviendo o tenemos que pensar en otros dispositivos. ¿Hasta ahí vamos? No sé cómo estamos de tiempo, Flavia. Estamos ya cerrando y 18, así que 12 y 18 como para ir dando un cierre. Bien, entonces, bueno, me quedan como nada, di solo 3 pantallas de la clase. Me quedaron 18 pantallas para seguir trabajando. Bueno, cada uno Lo bueno es que habla lo como... podemos seguir la clase que viene. Sí. ¿Podemos usar la pizarra Jam? Sí, se puede, todo se puede. Bueno, ¿usaron la pizarra Jam? ¿No? ¿Sí? Es la que te permite escribir. Sí, bueno, yo ahí voy a empezar una pizarra nueva. Si ustedes entran a... ¿Vos la sabes usar, Flavia, para que me des una mano? No la he usado yo personalmente. Si no Bien, te ayudaría. No importa. Bueno, vamos a ver si sale, ¿sí? Ahí, quiero ir al chat, les voy a poner... Bien, ahí en el chat, ¿sí? ¿Lo ven? Aparece un enlace. Si ustedes cliquean ahí en ese enlace, a ver, fíjense si pueden entrar. Yo te pedí acceso, porque me dice Sí. acceso de, no sé, pedí acceso. A ver, espera que... A mí me espérame, aparece y me aparece también acceso denegado. Claro, Ay, eso. bueno. Ahí va. Espere, no se me... Ahí, a ver, ahora de nuevo. Ahí está, ahí está entrando Camaleón, sí, ahí está entrando varios. Bien, van a ver en el margen izquierdo,
hay una serie de herramientas, hay una virome, hay una goma, hay una flechita y hay un cuadradito que es la nota autoadhesiva, ¿sí? Ahí les pongo un saludo para que la vean. ¿La ven? La idea es que en esa nota autoadhesiva ustedes me hagan una valoración de estas dos clases. Es anónima, o sea que pueden despacharse como tranquilamente, pero a mí me serviría muchísimo, ¿sí? Que ustedes puedan sintéticamente en esa nota autoadhesiva hacer como una valoración de la clase de hoy para que a mí también me sirva para ir ajustando en la próxima clase. Me quedó como a medio camino la clase de hoy, pero estuvo buenísimo el debate y el intercambio. Tania, te veo con el dedo levantado, pero estás muteada. ¿Puedo escribir? ¿Puedo escribir? Sí, sí, sí. Pero Sí, no sí, puedo. sí. Ahí cliqueas en la nota autoadhesiva. ¿Cliqueaste? Te aparece un papelito así como amarillo y ahí escribís adentro de ese papelito. Evelyn, a mí me pasa como a María Soledad que tengo que descargar una app. Ay, no, estás en el celu. Bueno, si tenés ganas de escribirlo en el chat, si no, no pasa nada. Solo que en el chat yo tampoco puedo. nombre y apellido. Dice solo lectura. No, pero ahí lo puse, abierto para todos. Yo veo la notita amarillita que dice hola, pero yo Ahí le está. toco ahí y no puedo escribir. No, tenés que cliquear, les pongo de nuevo el enlace por las dudas. Tenés que cliquear en el papelito, ¿ves dónde está la virome? Que dice bolígrafo, abajo dice goma de borrar, hay una flechita y hay un cuadradito. Ahí cliqueas, en ese cuadradito. Okay. Ahí te aparece como una banda amarilla, puedes cambiarle el color si querés, y ahí podés escribir. No tengo ningún tipo de herramienta para editar. Si están en el celu, no. No, estoy en la computadora, por eso no tengo imagen, porque mi cámara no anda. Yo también estoy en la computadora, pero no aparece ningún papelito amarillo, ninguna virome, nada. No, porque dice solo ver. No permite editar. Pero la pucha. A mí yo veo el papelito amarillo, pero... Ahí está, esperen. Ahí está. Ahí está, perdonen, era bruta Ahí la profesora. ¿Ahora? A ver, ahora. Yo me hago la canchera, pero también estoy aprendiendo. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. A mí igual me encantó la herramienta, yo la desconocía, pero me gustó, así que... Está muy buena, y si tenés el lápiz digital, que sale de 2 mangos, podés hasta usarlo tipo pantalla, así como, yo lo uso mucho como pizarrón. A ver, vamos ahí a toquetear. Si sale, si no sale, no pasa nada. Si alguien tiene ganas de escribirlo en el chat, también lo puede hacer en el chat. Ahí está, hay alguien que está escribiendo. Como por ahí es difícil, por eso les sugería lo del papelito. Si ustedes se vieran las caras, están como con chiche nuevo. Si no pueden entrar, porque bueno, por una cuestión a veces de internet y demás, bueno, no pasa nada. Si alguien lo quiere decir verbalmente o copiarlo en el chat, o no tiene ganas, no hace nada. Pero era simplemente nada, lo había pensado como un modo alternativo de cerrar el encuentro de hoy. Nati, ¿querías hablar? ¿Cómo era la pregunta? Sí, ¿cómo era la Hacer una pregunta? valoración de la clase de hoy y de la anterior. Una cosita, ¿vieron los que agregamos notas adhesivas? Todas se insertan en el margen superior derecho y se amontonan ahí. Yo las toqueteé y las distribuí. Sí, ahí está, ahí las van corriendo ahí. Ajá. Sí, pero nos queda a todos igual. Ahí va saliendo, genial. Ahí está, ahí vamos. Vamos. Está saliendo.
Sí, estas herramientas están buenas, pero bueno, pero son tantas las variables, la conexión a internet, bueno, esto de que la profesora es bruta y que no sabe que hay que habilitar el acceso. Bien, ya algunos cambiaron hasta el color del papelito, quiere decir que ya anduvieron toqueteando. ¿Quién lo está organizando tan lineal? Me gusta. Hay alguien que es muy ordenado. Sí, 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 que venga a casa. Sí, muy bien. Yo hubiera Excelente. desparramado todo, pero está como muy organizadito así. A Micaela, mí me encantó mucho ese que dice hay que rascarse donde no pica para reflexionar. Me encantó Eso eso. fui yo. ¿Bien? Esa fui Ay, yo. qué raro, Tania. No lo esperaba de vos. Me encantó. Ya calculé yo que era Tania. Bien, a medida que van escribiendo sus pareceres y sus valoraciones, que las valoro un montón, porque son las cosas que a mí me permiten ir pensando en el próximo encuentro y en la actividad también para el foro de discusión. Bueno, agradecerles como siempre la participación, la escucha atenta, esto que se pique el debate me parece genial y no que estén como una cuestión más pasiva y como de escuchar. Siempre me quedo, bueno, con un montón de planificación de clase armada, pero entiendo que también eso se puede lograr después con la lectura, digamos, pero optimizo esto de la construcción del conocimiento, esto del debate, esto de poner en juego lo que uno cree, lo que uno sabe, en discusión con otros, me parece genial, porque hay que atreverse también a decir lo que uno piensa, ¿no? Estamos con colegas y a veces uno dice, bueno, pero pará, yo pienso distinto, y eso también es un acto de generosidad con respecto al compañero y no de guardarse lo que uno cree, lo que uno piensa para uno mismo, así que eso lo quería mencionar. Como siempre es un placer dar clases con ustedes, es un lujo. Hoy estoy con una contractura que no doy más del dolor, así que disculpen si en algún momento me dispersé, pero estoy como muy dolorida y no quería tomar nada para no divagar, por las dudas me pusiera a bailar arriba del escritorio, por efecto del analgésico. Así que bueno, nos estaríamos viendo el sábado que viene, misma hora, mismo canal. Siempre está la opción del aula, si necesitan escribirme algo o vía Flavia, si necesitan hacerme algún comentario antes del sábado. Si hay alguien que me quiera aportar algo en privado también, siempre es bienvenido. Las críticas también son bienvenidas. Bueno, les dejo un fuerte abrazo y nos vemos el sábado que viene. Por el mismo canal y mismo link. Igualmente yo igualmente les recuerdo. Chao chicos, buen fin de. Bye. Y voy leyendo también lo del chat.